Ya está lloviendo, qué cosa. Por las tardes, a veces por las mañanas. Está muy feo. Ay, tocará apagar la cámara. A pegar una mojada. La otra. Cayendo granizo. Voy a llegar empapado. Me vine sin impermeable. Ay, estaba haciendo un sol muy bonito. Quería hacer un video sobre los comentarios que he recibido de otros usuarios de esta moto, comentarios que nos sirven a todos, pero con si la lluvia, hay que cambiarlo para después. Ay, ¿cómo ando? Ay, no. Hoy está bonito el día, aunque la vez pasada estaba igual de soleado, de hermoso, pero de pronto cayó un aguacero fuertísimo. A ver si edito y muestro partes de eso. Vamos a preguntar en este recorrido en el sector de las motos, eso se llama el barrio La Favorita, entre calles 16 y 18, Centro Comercial Motoplaza, eso es carrera 15, algo así, centro de Bogotá. Hacer el cambio, aunque todavía no necesita, eso es cada 6.000 kilómetros, nada, ha recorrido más de, desde el último cambio no ha recorrido más de 1.200, 1.500 kilómetros. Solo he hecho unos pocos viajes cortos por acá cerca de Bogotá y el viaje a Medellín, que fueron 800, 900 kilómetros, ida y vuelta. Entonces en total me han dado más de por ahí 1.200. La moto se la pasa guardada porque esta época
es una época de lluvias totalmente inusual. Desde mediados de enero ha llovido bastante. No es normal en esta época. Qué lástima. Entonces la moto ha permanecido ahí parqueada, quieta. Uy, está congestionado por acá. Mejor me meto por esta vía. Este sector es muy sordido. Hay mucho habitante de calle. A esta hora no hay problema, creo. Pero de noche es mejor evitar pasar por este sector, que es sordido. Se refiere a una zona, a un entorno caracterizado por la suciedad, por esa extrema miseria, actividades indecentes, escabrosas, inmorales. Gente en estado de marginación y delincuencia. De hecho, hace pocos días lanzaron una granada y hubo una víctima. Extorsionan a los dueños de estos negocios. En fin, la inseguridad en este gobierno se ha disparado, pero 10 veces, 100 veces. Vi yo una youtuber mexicana que vino hasta acá, hasta este sector de las motos, y pasó por el Santa Fe. Este es el barrio de las chicas lindas, y se puso a filmar con una cámara 360. Claro, la vieron, le tiraron botellas. Eso a esa muchacha que es youtuber mexicana, es una pareja, viajó por Sudamérica. Vi otro que se puso a filmar allá con una cámara. Yo, como la tengo acá en el pecho, pues obviamente se ve y me voy a meter por ese sitio. Se puso a filmar desde un carro y no le mandaron botellas. A ese le mandaron fue a un tipo de una moto que lo amenazó. Cuando empezó a decirle groserías de por qué estaba filmando, ahí se acaba el video. No subimos más, pero bueno, por lo menos lo logró publicar. Es peligroso, es una zona muy peligrosa, entonces por ahí no nos metemos.
Este es el sector, el barrio Santa Fe, donde hay chicas que se dedican a ejercer la profesión más antigua del mundo. No, no son pastoras, no es el pastoreo. En Colombia no es, este oficio no es tipificado como delito, la prostitución. Ejercer este oficio en otros países, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, bueno. Acá la policía, por el contrario, vigila y protege a los clientes como a las trabajadoras. Pues se supone. En otros países se asombran. Eso no quiere decir que ellas puedan ejercer el oficio en cualquier lugar. Esta es una zona de tolerancia. Hay otras en Bogotá y en Medellín, y bueno, en las ciudades más importantes. O sea que es permitido el ejercicio en estas zonas de tolerancia. Es una ventaja porque también hay brigadas de salud. Por supuesto que no se permite el ejercicio de menores de edad. Si se meta con un menor de edad, sí comete un delito y grave. Tampoco se permite el proxenetismo. Eso también es un delito. Acá se le llama la trata de personas, lo que en inglés se llama el pimp. A la izquierda, pasando la 19, estaremos llegando al barrio La Favorita. Decidí venir después, definitivamente mejor me vine en patineta a investigar. No pude parquear donde quería y me quedaba muy lejos donde eso yo podía hacerlo. Pero la patineta tiene ventaja, uno ingresa a los almacenes con ella y no hay ningún problema. Buenas, pastillas de freno para la Honda Haines 350. No, para ese vuelo. Filtro de aire. Para ese vuelo no vendemos nada. Nada. Aceite. Acá en el Honda, en la esquina subiendo. Ah, ya, listo, gracias. Y las delanteras que no me quedan, ya miro. Oye, estas pastillas son las de la CB350. ¿Cuál C350? Haines. La Haines. Creo que de Haines no hay. No, de Haines no me Y queda. nada de ninguna otra moto le sirve a esta, a la Haines. A la Haines, en el momento las pastillas no las tengo. Que tengo un cliente que también tiene la Haines. Ah, pero ese es Haines, no. Búscalas por el catálogo, por el de el que sale por el otro. Ese no. Sí, es que el otro tiene una Haines 500 soles. No, la Haines es solo la de 350. No, hay una que viene, que salió en Pero se 2025. se ve. Sí, la mía también es 2025. Pero yo te digo, a ver si... La que es 500 es la... no me acuerdo. La CB 500. De la...
Nombre por QR efectivo. Dale a Marcel, sabe cómo buscarla. Yo no me acuerdo cómo buscarla. Pero es ahí en ese catálogo. Te le preguntamos a ver. ¿Cuánto vale el aceite? 40.000 pesos. 40.000. ¿Eso viene por cuartico? ¿O ¿Cómo es? Litro. ¿Litro? Sí, solo litro. ¿Solo litro? Omar. Una pregunta. ¿Tú cómo conseguiste las pastillas de la XR 300 en este catálogo? ¿Es conseguir las trencitas? Originales, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas. ¿Necesita las delanteras o las traseras, mi vecino? Las dos. Las dos. ¿La moto suya es la ABS o estándar? Highness es el... Sí, ABS. Es ABS, después del 2020. Esta es 2025. Perfecto, listo. Sí. Las La Heinz. La Heinz. La 350. 350. Ah, la 350. Ah, no, pero. No, uy, me dijiste 300. Sí. Mira, los 350. ¿Qué año? 25. Solo Honda. Uy, pero esa moto no la tenemos. ¿Ves si esa moto la compraron acá en Colombia, perdón? Hace un año. Y se agotaron, o sea, trajeron como 100 allá En Honda Dream. Honda Dream. En Honda Dream. Se agotaron, pero ahorita llegan más. ¿Ves si no tenemos. Nada. No, Por lo que está muy nuevo. Por lo que la verdad no tenían el conocimiento de esa vecino. ¿Para qué le hablo miércoles? La única forma para conseguir las pastillitas, ¿hay posibilidad que usted no las pueda traer? Sí, o de pronto la referencia. Lo que es que de la referencia no creo que la tenga. De pronto me va a servir ver la pastilla y yo las mido con algunas que para la tenga. ver A ver si la si mido casa. con alguna otra moto y miramos. Filtro de aire, lo mismo me toca traerlo Lo mismo. para... Pero la verdad no creo que tengamos esa motico, vecinito. ¿Es esta? Nada. ¿Y no será que de otra moto Honda puede que case? Pueda, o sea, eso es lo que queremos mirar. Lo que pasa es que Ah, como no la conozco, es la primera vez que la escucho, vecinito, pues Sí. ya me tocaría a mí. El filtro no lo hay. Sí, yo no sé cómo escalar porque la escuela ahí no siente y me pidió un poco cuando ya esa moto y tocó encargarlas porque no había. Las pastillas eran unas de las que no había. Unas que no habían. Encargarlas. Pues mucha. Para la Highness, Highness también. Y fue yo, no, Rubiel, ¿en qué me ayudó a buscarla ¿Sí? ahí en ese catálogo? No, qué vaina tan. No la había. por lo que llegó hace un año. Claro, sí, vecinito, Sí. no, estamos truchos todavía con eso. Si usted ve la posibilidad de pronto traernos y miramos a ver si le sirven por otra moto Listo. Honda, le podemos colaborar, vecinito. De pronto el cambio de aceite y se lo puedo hacer. Ah, sí, o sea, claro. llevarme el Sí, señor. cuartico. Sí. Está. ¿Cuándo pasaría su merced? No, es que le acabé de cambiar el aceite hace poco. No, para las Pero pastillas. las pastillas me tocaría traerla y que un mecánico las baja y todo eso. Hágale, compadre, Sí. vecinito. Listo. Lo Te que necesita, agradezco. con mucho gusto. Te agradezco. Bueno, que tenga buen Gracias. Gracias. Bueno, ahí seguiré investigando y después les cuento. Otro video. Saludos.